Hermanos, muy buenas noches, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Para mí es una tremenda bendición y un tremendo gozo poder llegar a ustedes de esta manera, de una forma virtual, y poder compartir la enseñanza de la palabra con ustedes. Cada vez que se me pidió ir a la iglesia en Chivilcoy, y yo tengo un viaje más o menos 2 horas y media, 3, siempre fui muy contento y muy agradecido, y es porque me siento privilegiado de poder compartir la palabra y estar con ustedes. Ahora, por tema de la pandemia, se hace de esta manera, pero gracias a Dios que vivimos en esta época donde podemos usar la tecnología a nuestro favor. Así que, hermanos, estoy muy contento, muy agradecido de poder compartir con ustedes esta reunión. Hemos estado orando por ustedes, hemos estado orando por los hermanos y vamos a seguir orando por ustedes como ustedes a la vez han hecho lo mismo por nosotros. Quisiera aprovechar, hermanos, esta oportunidad para agradecerles a ustedes por todo el apoyo que durante todo este tiempo nos han dado. Quisiera agradecerles por los WhatsApp, mensajes, también, hermanos, por las ofrendas que han enviado, lo cual nos ha ayudado mucho para desarrollar este ministerio. Y gracias, hermanos, por todas las demostraciones de cariño y de afecto. Venimos de unos meses difíciles para nosotros. Mi papá partió ante la presencia del Señor hace 5 meses atrás, el 7 de diciembre. Hace 5 meses y bueno, un par de días más, ¿no? Después de una enfermedad de 3 años, el Señor ya le dijo que bueno, que vaya ante su presencia. Y fueron días difíciles, días duros, pero en todos sentíamos el apoyo del Señor, y eso era también en gran parte por las oraciones de todos los hermanos. Y en marzo, ¿qué es lo que nos ocurrió? Como familia nos tocó el COVID. Estamos agradecidos que el Señor, en su gracia y soberanía, permitió que esto fuese así. Nosotros nos hemos cuidado, nos hemos guardado, pero bueno, nos tenía que tocar y lo aceptamos porque era la voluntad de Dios. Mi hijo Ezequiel tiene 22 años ya, que murió hace unos días. Él agarró COVID, pero de una forma más... no tan fuerte como a nosotros. Él perdió el gusto, el olfato, pero algunos dolores de cabeza, pero él estaba bien dentro de todo y atendía a nuestra casa durante esos días que estábamos enfermos. En mi caso, yo estuve como 11 días prácticamente sin poder dormir. O sea, dormía pocas horas, y las pocas horas que dormía las dormía mal. De un costado, del otro, boca abajo, boca arriba. Y yo había escuchado esto, pero una cosa es escuchar, otra cosa es pasarlo. Espero que no lo pasen. Pero perdí el gusto, perdí el olfato, perdí las ganas de comer, perdí cantidad de cosas por esos días, ¿no? Que me hicieron que mi salud esté deteriorada. Pero mi esposa la pasó peor. Ella estuvo, apenas la agarró, tenía fiebre. Y al 7.º día, que la fiebre no se le iba, la internaron. Internada, tuvieron que ponerle oxígeno, la mandaron a terapia intensiva porque se iba complicando la situación de ella, que ustedes estaban bien al tanto, y estuvo 4 días en terapia intensiva, después otros días más afuera, y después de 11 días volvió a casa, ¿no? Fueron días difíciles, fueron días duros, pero gracias al Señor que salimos de una situación bien complicada. Nos han quedado secuelas. A mí, por mi parte, después del mediodía me llega mucho cansancio, me dan ganas de dormir, que no es natural para mí eso, y necesito acostarme porque no siento un agotamiento. Y pido que oren por Marisa, mi esposa, porque ella ha quedado con dolores corporales, le duele la espalda, los riñones, y hay noches que todavía le cuesta mucho dormir. No es que no duerme, no tiene sueño, no duerme por los dolores, así que pido que estén orando por ella. Así que, queridos hermanos, estamos agradecidos como el Señor nos ha cuidado, nos ha guardado, y también por todo el apoyo de ustedes en oración y de distintas maneras. Mensajes, WhatsApp, llamadas, todo eso sumaba y ayudaba para cada uno de nosotros. Así que bueno, hermanos, después de este agradecimiento y compartir un poco nuestra situación, quisiera que busquen en sus Biblias en Salmos capítulo 1. Vamos a tener la meditación esta noche en Salmos capítulo 1. Este es un salmo bien conocido y es un salmo que probablemente algunos de ustedes lo sepan de memoria. No pretendo enseñar nada nuevo, no pretendo enseñar algo que nunca antes ustedes escucharon.
sino compartir de una forma sencilla la Escritura y quizás recordar enseñanzas que ya hemos recibido tiempo atrás, pero es bueno recordarlas nuevamente y gozarnos la palabra de Dios. Vamos a leer Salmos capítulo 1. Dejo estos segundos esperando para que busquen en sus Biblias. Y dice así la palabra de Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Después de haber leído la palabra, hermanos, vamos a orar, pidiendo la guía y dirección de nuestro Señor. Padre Celestial, te alabamos y te agradecemos por todas las bendiciones que de tu mano este día ya hemos recibido. Padre Santo, te damos gracias por la oportunidad de tener esta reunión virtual. Todos quisiéramos estar reunidos de forma presencial, todos preferiríamos estar juntos, darnos un beso, un abrazo, darnos la mano, todos juntos alabarte a ti, pero tú en tu soberanía has guiado para que las cosas sean de esta manera. Padre Celestial, queremos rogarte que tú obres, para que como iglesia podamos ser un buen testimonio en este tiempo de pandemia. Pedimos, Padre, también que tú estés obrando en las personas que están a nuestro alrededor, que no conocen a Cristo, para que ellos entreguen su vida a ti, que nosotros podamos ayudarles a ellos. Y Padre Celestial, queremos pedirte ahora que tú bendiga la exposición de tu palabra, que realmente tu palabra nos ilumine, tu palabra nos fortalezca, nos aliente, nos anime, y que tu palabra, Padre Santo, a través de ella podamos conocer más al Señor Jesucristo, y que estas verdades que podamos escuchar, y algunas que quizás ya las sabemos, que se nos va a nuestra mente, nos hará recordar lo que ya sabemos, que podamos también poner en práctica en nuestra vida. Que tu palabra impacte nuestros corazones, para que nuestros corazones se inclinen a la comunión contigo. Te lo pedimos en nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, ya hemos leído capítulo 1, hemos orado y ahora vamos a desarrollar este tema. ¿Por qué Salmos capítulo 1? ¿Por qué Salmos y Salmos capítulo 1? Bueno, el apóstol Pablo dice a Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la palabra de Dios, queridos hermanos, es útil, toda ella. Y en toda ella podemos ser enseñados, y todo lo que Pablo dice a Timoteo, ¿no? Útil para enseñar, para redarguir, para instruir. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios se la describe como un fuego, como un martillo que quebranta la piedra. Y a través de la palabra de Dios podemos conocer más al Señor y ver qué planes Él tiene para nosotros. Ustedes saben, la Biblia tiene 66 libros, se divide de esa manera, Antiguo y Nuevo Testamento, hay variedad de temas que se mencionan, pero y vemos personas de renombre que conocemos. Pero la persona más importante que vemos en la palabra de Dios es el Señor Jesucristo. Es el Señor. El tema principal de todas las Escrituras es Jesucristo, es el Señor. Y lo que Él hizo por nosotros en la cruz para salvarnos. Entonces, y uno dice, y bueno, y si vamos a hablar de Jesús, ¿por qué hablamos de Salmos? Y en Salmos ni siquiera se mencionaba la persona del Señor Jesucristo. Pero por favor busquen en Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. El Señor Jesús en este capítulo, Él ya ha resucitado, se ha aparecido en varias oportunidades a varios de los hermanos. Pero en este momento, en verso 36, dice: Jesús se aparece a los discípulos, y cuando Él está con ellos, Él le declara lo siguiente. Lucas capítulo 24, versículo 43, dice así: y Él lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo:
Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Se dan cuenta? Cristo le dice a los discípulos que todo lo que les habló, o sea, se tenía que cumplir todo lo que se habló de él. ¿Y quién habló de Cristo? En la ley de Moisés, Moisés escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. En los profetas, vemos que toda la parte del Antiguo Testamento son los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, entre medio están Lamentaciones, ¿no? Daniel y todos los profetas menores. Y también que menciona y los salmos. Tanto la ley de Moisés como los profetas y los salmos, ¿de quién hablan? De Jesucristo. Él dice, se tenía que cumplir todo lo que las Escrituras decían de mí. La ley de Moisés, los profetas y los salmos. Entonces podemos darnos cuenta claramente que el tema principal de todo el Antiguo Testamento, ¿quién es? Es el Señor Jesucristo. El tema principal, la persona principal del libro de Salmos, ¿quién es? Es el Señor Jesucristo, ¿no? Entonces por eso estudiamos los Salmos. ¿Por qué estudiamos los Salmos? Porque los Salmos nos hablan de Cristo. Yo creo que cada capítulo de los 150 que compone el libro de Salmos hablan del Señor Jesús. En algunos casos se habla claramente de Él. En otro, quizá un poquito más escondido, estudiándolo un poco más, uno se va a dar cuenta que hay referencias a la persona de Cristo. Y el Salmos capítulo 1 no es la excepción. Por favor, vayan nuevamente a Salmos capítulo 1. Y ustedes saben, quizás recuerden que por lo general cuando yo predico, buscamos en varios pasajes de la Escritura, ¿no? Pero Salmos capítulo 1. Ya comenzamos con el primer versículo. Bienaventurado. Comienza este salmo con la palabra bienaventurado. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sino que la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. ¿Cómo comienza el libro de Salmos? Comienza con una bendición. Bienaventurados. Los salmistas que compusieron estos salmos, David, Asaf y otros salmistas más, los escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y a través de estos salmos ellos manifestaron la experiencia espiritual que ellos estaban pasando. Y muchas veces eran situaciones muy difíciles, pero que el Espíritu Santo guió para que ellos lo escriban y sean de ejemplo para nosotros. Pero el libro de Salmos es un libro de cánticos, es un libro de alabanza. Hay oraciones, por supuesto, pero es un libro que se utilizaba para cantar y alabar al Señor. ¿Y cómo comienza? Con la palabra bienaventurados. O sea, la palabra bienaventurados significa felices o contentos. Feliz o contento. Eso significa bienaventurado, feliz o contento. Y ya el Señor comienza dándonos su bendición. Noten esto. Ustedes ven que en Mateo, capítulo 5, se registra el primer sermón de Cristo, el sermón del monte, el sermón más largo que el Señor Jesús nos dejó. ¿Y cómo comienza el sermón del monte? Con las bienaventuranzas. O sea, el Señor comenzó a enseñar y comenzó a dar las bienaventuranzas, o sea, las bendiciones que Él tenía para nosotros. Por favor, vayan al libro de Hechos capítulo 3. El libro de Hechos capítulo 3. Versículo 36. Dice así, Hechos 3:26. A vosotros, primeramente, Dios habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta en su maldad. Dios levantó a su Hijo, lo envió ¿para qué? Para traernos bendición. Dios el Padre mandó a su Hijo para que nos bendijese. Noten por favor en San Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3 y la misma idea. San Juan 3,
Versículo 16, que ustedes lo saben de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Se dan cuenta? Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo. Al revés, sino para que el mundo sea salvo por él. Y Dios mandó a su Hijo para darnos su bendición. Y el libro de Salmos, ¿cómo comienza? Comienza bienaventurado. Feliz, contento. Y ya utiliza esa palabra que el Señor Jesucristo muchas veces la utilizaba. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los mansos, bienaventurados, bienaventurados. O sea, ya hay una referencia a Cristo. Pero noten verso 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Obviamente, que la persona que jamás estuvo en esto es una persona feliz. Una persona que diga, yo jamás estuve en consejo de malos. Bueno, qué felicidad, porque ese hombre nunca dio lugar al mal consejo. Bienaventurado el que no estuvo en camino de pecadores. Bueno, nunca estuve en camino de pecadores, nunca hice nada malo. Qué bueno que una persona obviamente va a ser feliz porque nunca se dejó el consejo mal, nunca permitió que la aconsejen mal, siguiera mal consejo, ni obedeció para andar en camino de pecadores. Y por último, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Esta persona jamás se sentó con personas que se burlan, menosprecian y desprecian a los demás. Y la idea que no se sentó es que nunca estuvo cómodo, porque esto es algo progresivo. Hay personas que comienzan dejándose mal aconsejar. Cuando la persona escucha el mal consejo, dale, animate, no seas cobarde, ¿por qué tenés que hacer caso siempre a tu papá, a tu mamá? ¿Por qué siempre estás pensando en lo que es correcto? Si todos los demás lo hacen, ¿por qué vos no? Y eso entra y recibo el mal consejo. Eso, cuando yo permito que ese mal consejo entre, ¿a qué me lleva? Me lleva hacia lo que ellos dicen. Entonces, ¿qué hago? Comienzo a andar como los pecadores andan, haciendo todas estas cosas que sabemos que a Dios le deshonran. Y después, ¿qué pasa? Escuché el mal consejo, ando con ellos haciendo las cosas mal, y en un principio con cuidado, pero después, ¿cómo estoy con ellos? Ya estoy cómodo con ellos. Me siento junto con los escarnecedores, estoy cómodo en ese lugar. ¿Saben? ¿Quién de nosotros puede decir, yo jamás estuve en consejo de malos, jamás estuve en camino de pecadores y jamás me senté con escarnecedores? Ninguno, porque la Biblia que dice, como está escrito, no es justo ni aún uno. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Somos todos pecadores y ninguno de nosotros jamás puede cumplir este versículo. Ninguno puede decir, no, yo jamás escuché mal consejo, yo jamás hice algo malo y yo jamás estuve cómodo haciendo el mal. No, no es así, porque la Biblia dice que somos pecadores. La única persona que jamás escuchó el mal consejo, prestó atención al mal consejo, la única persona que jamás estuvo en camino de pecadores, ni se sentó con escarnecedores haciendo lo mismo que ellos, ¿quién fue? Solamente una persona, el Señor Jesucristo. Entonces, este salmo, estos primeros versículos, ¿de quién están hablando? De Cristo. Están hablando del Señor Jesucristo porque solamente Él pudo cumplir todo esto. Ninguno de nosotros lo ha podido cumplir. Fuimos a Cristo porque somos pecadores y como cristianos también tenemos nuestros fracasos. ¿No es cierto? También hemos fracasado. Ha llegado tiempo de desánimo, hemos oído cosas que no tenemos que escuchar y hemos hecho cosas, lo que hice acá. La única persona que nunca pasó por esto fue el Señor Jesucristo. Versículo 2. Bienaventurado es la persona que nunca hizo nada de esto. Y en lugar de eso, ¿qué hizo? Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Esta persona que ha hecho, su delicia no era escuchar el mal consejo, su placer no era caminar con los pecadores y su comodidad no era sentarse con escarnecedores, no. ¿En qué estaba su delicia? Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche.
Y la única persona que pudo hacer esto, ¿quién fue? Fue el Señor Jesucristo. El Señor Jesús, la ley de Jehová era su delicia, y en su ley él meditaba de día y de noche. Por eso es que lo vemos al Señor Jesucristo muchas veces orando. Siendo muy aún oscuro, él tenía su tiempo para estar a solas con el Señor, porque durante todo el día estaba muy atareado. Y cuando se levantaba de madrugada, cuando todavía era muy oscuro, y hasta algunas veces no dormía, porque necesitaba alimentar su alma. En su humanidad él necesitaba de la oración, necesitaba estar meditando las Escrituras, necesitaba estar en comunión con Dios el Padre. Y solamente el Señor Jesucristo pudo cumplir estos versículos. Siempre he pensado esto, ¿no? O desde que escuché este tema me ha impactado. ¿Cómo sería ver el rostro de Cristo? ¿Una persona seria, siempre seria? ¿Una persona que no sonreía? No. Porque la palabra bienaventurado significa contento. Contento es el hombre que nunca hizo nada de esto. Y contento es la persona que está siempre en el de Jehová. Y la persona está contenta como está, se lo ve por una sonrisa. Y yo creo que ver al Señor Jesucristo era ver a una persona que estaba sonriente. Una persona a la cual uno le daban ganas de ir a hablar con él. No estaba mirando serio. Algunas personas no confunden la espiritualidad con seriedad. Y creen que porque siempre el hombre espiritual siempre tiene que estar serio, siempre tiene que estar serio, nunca se tiene que reír. No, no es así. Yo creo que el Señor Jesucristo, su carácter, su apariencia, su misma apariencia invitaba para que uno se acerque a Él. Tal es así que las personas llevaban a sus niños para que el Señor Jesús pusiese las manos sobre ellos y los bendijese. ¿Cómo era el Señor con ellos, con los niños? A los discípulos les molestaban los chicos. Los discípulos les molestaban. Y se enojaban con los padres y decían, estos chicos, ¿por qué molestan? El Señor Jesús que dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque los tales serán los cielos. Y ponía su mano sobre ellos y los bendecía. Yo creo que el Señor Jesús estaba con los niños, los tomaría upa, los alzaría, los besaría, les daba su bendición. ¿Y por qué los chicos, los mismos niños se acercarían a Él? Porque el rostro de Él, ¿qué manifestaba? Manifestaba una alegría y un gozo reverente, ¿no? Salmo dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. En la presencia del Señor hay plenitud de gozo, a pesar de que podamos estar pasando por situaciones muy difíciles. En su presencia hay plenitud de gozo. Sino que la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El Señor Jesús siempre buscó hacer la voluntad de Dios, del Padre. Cuando se escuchó la voz del Padre que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oí. O sea, mi Hijo me complace, hace todo lo que yo le digo. Es más, la noche que Cristo fue entregado, se sintió triste y angustiado. Y en su tristeza y angustia, ¿qué hizo Él? Comenzó a orar. Y las 3 veces que Él oró lo mismo. Padre, si es posible, páseme esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Y el Señor lo fortaleció, Dios lo fortaleció para que vaya y cumpla su propósito en este mundo, dar su vida por nosotros. Entonces, ver a Cristo es ver a una persona que Él sabía, ¿a qué vine? Vine a morir en la cruz. Pero el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Todos nosotros somos pecadores y todos nosotros hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Todos nosotros ya pasamos por seguir el mal consejo, por andar camino de pecadores, por sentarnos con escarnecedores. Todos nosotros sabemos las consecuencias de todo eso en nuestra vida. Ahora, si alguno está en Cristo, nueva criatura eres. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces ya está. Esas cosas ya pasaron, no las volvamos a repetir. Las malas conversaciones que hacen, dice la Biblia, corrompen las buenas costumbres. Me juntaré, estaré unido a personas que me animen, que me alienten en la fe o a las cuales yo puedo animar y alentar. Pero no voy a dar lugar a personas que me pueden influenciar con malas costumbres, malos hábitos que deshonran al Señor. Porque después al final, ¿qué trae eso? Tristeza. En cambio, es feliz la persona que no cae en estas áreas. Y después, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Es lo que el Señor le dijo a Josué.
En Josué capítulo 1, verso 8 le dice: Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche que harás, meditarás en él. Y acá nos dice, sino que es feliz el hombre que la ley de Jehová está a su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Queridos hermanos, nosotros hay épocas que pasamos que son realmente muy difíciles, ¿no? No podemos estar con una sonrisa de oreja a oreja porque estamos pasando, hay veces pasamos situaciones que son difíciles. Pero la palabra de Dios nunca debemos dejarla de lado. Siempre tenemos que agarrarnos a ella y buscar deleitarnos en lo que Dios tiene para decirnos. Salmo 19 dice que la ley de Jehová, ¿qué hace? Alegra el corazón. Los mandamientos de Jehová alegran el corazón. Los mandamientos de Jehová no le ponen peso a mi corazón. No, me alegran el corazón, y a pesar que estemos pasando por momentos muy difíciles, Dios nos puede dar la fuerza y el ánimo a través de su palabra. El Señor, su palabra realmente es poderosa. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y espíritu, las coyunturas del tuétano, ¿no? Y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, la palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios es viva y permanece para siempre. Y Dios tiene poder en su palabra. Si nosotros pudiésemos escuchar el Evangelio y las palabras de Cristo, y una frase que decía de Jesús es esto: todo lo ha hecho bien. El Señor Jesús todo lo ha hecho bien, todo lo hacía bien, todo lo hacía bien. Y el Señor nos da la fuerza, el ánimo para seguir adelante, y lo hace, ¿no?, con el tremendo poder de su palabra. Cantamos un himno: todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso. O sea, las promesas que con la palabra de Dios nos dan ánimo. Como les decía, hay momentos en la vida que estamos tristes y tenemos motivo. Un familiar se enferma, está sufriendo, y uno se pone triste porque uno no quiere eso, nadie quiere eso. Pero es parte de la vida, ¿no? Y son excepciones. Pero cuando el creyente, su vida ya es una tristeza, una pena, bueno, algo no anda bien. Porque la palabra que dice que los que la ley de Jehová está en su delicia, la ley de Jehová está en su delicia y en su ley medita de día y de noche, esa persona que será bienaventurada. Querido hermano, querida hermana, con mucho cariño te lo digo. Si tenés una actitud ya de tristeza, probablemente no estés leyendo la Escritura como deberías. Y por eso la tristeza te ha llenado. Por favor, busquen Salmo 119, versículo 92. Salmo 119, versículo 92. Dice así: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya mi aflicción hubiera perecido. Aflicciones, hermanos, van a venir. Tristezas van a venir. Jesús, que dijo: estas cosas os he hablado, en mis palabras, estas cosas os he hablado para que me tengáis que paz. En el mundo que tendréis aflicción, pero confía, yo vencí al mundo. Aflicciones en este mundo vamos a encontrar. Y el salmista dice: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya mi aflicción hubiera perecido. O sea, la promesa, ¿cuál es? Que en la aflicción la palabra del Señor nos va a sostener. Esa es la promesa. La promesa no es que nunca vamos a tener aflicciones, no. La promesa es que en la aflicción la palabra de Dios nos va a sostener. Déjeme que le cuente algo de nuestra familia. Mi papá tuvo una enfermedad con la cual estuvo batallando por 3 años. Y Dios en su gracia permitió que en estos 3 años últimos de su vida él pase etapas muy buenas, otras no. Estuvo varias oportunidades internado. Un año estuvo 133 días internado en tres internaciones. Después el otro año estuvo 2 veces internado más, y el último año la única internación que tuvo fue cuando falleció. Pero cuando papá se descompuso, le agarró fiebre, lo llevamos al hospital, en Capital, hospital de clínica,
Y día miércoles de la noche tenía fiebre, bueno, le hacen los protocolos para ver si tenía COVID. Y le dio negativo, pero por protocolo tenían que llevarlos de vuelta a la zona de COVID, porque tenían que hacerle de vuelta otra prueba más. Papá lo llevaron, lo pusieron allí y yo ni siquiera me pude despedir de él. No me dejaron, no me explicaron cómo era, no pude, bueno. Después nos llaman al otro día, eso fue viernes 5 de la mañana, y sábado nos avisan que mi papá tenía 2 o 3 horas de vida, no tenía más de eso. Y me permitían, por una excepción, que un familiar vaya a despedirse de él. Bueno, mi hermana llorando, mi hermano que vive en el norte de Estados Unidos llorando, mis tías en Chile llorando, y toda la familia. Bueno, yo tenía que ir a estar con papá para despedirme de él. Cuando fui, me pusieron, estaba en la zona de COVID. Yo tenía un barbijo, me pusieron otro barbijo más y me pusieron una máscara. En cada mano pusieron un guante. Me pusieron una especie de gorrito en mi cabeza, una túnica y una botita de los pies. Y yo entré, parecía cualquier cosa, parecía un astronauta. Cuando yo paso, están todas las puertas cerradas de la zona de COVID y de la pieza de mi papá a la habitación salía vapor. ¿Y saben qué me hacía pensar lo que Salmo 23 decía? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Era como un valle de sombra de muerte. Personas con COVID que estaban muriendo, mi papá estaba allí y fui para despedirme de él, porque para eso me habían dicho que vaya. Cuando entro, mi papá no me reconoce con todo lo que tenía encima, no me reconoce, tenía oxígeno, tenía máscara, tenía cuantas cosas en su cuerpo enchufado. Cuando me ve, no me reconoce, me tengo que sacar y mostrar que soy yo. Y se sonrió, se puso contento. Nos pusimos a hablar. Donde estaba, era un lugar cerrado, no había televisión, no había ventana, no había reloj, él no tenía señal celular, no sabía nada, qué hora era ni nada. Después me explicaron que mucha gente, la edad de él, cuando cae en estos lugares, lamentablemente fallecen, pero no por COVID, por la depresión, porque son 14, 15 días por protocolo que estar allí, si es que le da positivo. Bueno, mi papá está allí y me pongo a hablar con él, y resulta que hablaba lo más bien. Yo dije, qué raro, me dijeron que me venga a despedir, y ahora lo más bien. Y yo iba para leer la Biblia con él y orar con él. Y él me dijo esto, me dijo, ¿sabés? Ayer estaba tan mal que no sabía ni qué hora era, si de día, de noche, porque no hay ventana, no tengo televisión, no sé no tengo señal, no sabía nada. Estaba tan mal, Denny, que me puse, ¿sabés qué papá? ¿Qué hizo? Me puse a cantar. ¿En serio? Sí. ¿Y qué cantaba? Canté todos los signos favoritos míos, canté las canciones de la iglesia, no todas las canciones, mis canciones favoritas, las que me gustan. Y bueno, papá, cantemos. Y nos pusimos a cantar los dos. Y yo no fui para cantar con él. Yo fui para orar con él, leer la Biblia y despedirme. Y nos pusimos a cantar los dos, nos pusimos a cantar los dos, a alabar junto al Señor. Y cantamos, jamás yo canté con mi papá de esa manera. Siempre con mi padre nos juntábamos, leíamos la Biblia y orábamos estos últimos años. Pero cantar, nunca nos animamos a cantar juntos. Ni se me pasó por la mente, la verdad. Los dos solos. Pero ahí nos pusimos a cantar y él estaba bastante complicado de salud y nos pusimos a cantar. Comenzamos a leer algunos pasajes de la Biblia, a hablar sobre la palabra de Dios y después oramos. Estuvimos como 3 horas charlando. Yo le digo a mi papá, papá, ¿por qué pensás que nos pasa esto? Que seguimos en esta situación. ¿Hay algo que todavía no hemos aprendido? Piensen, pastor le está diciendo eso a su anciano padre, que está en las últimas. Ya no le hablaba como pastor, estaba hablando como hijo, papá, ¿por qué seguimos, qué pasó por qué seguimos en esta situación? ¿Qué nos falta aprender que seguimos con todo esto? Y él me dijo, paciencia, que desarrollemos paciencia. Yo fui para animarlo a él. ¿Sabes cómo terminó eso? Él me terminó animando a mí. ¿Y por qué era eso? ¿Qué pasó con mi papá? La palabra de Dios tiene poder para que aún en los momentos de más angustia a la persona le dé el ánimo y las ganas de seguir adelante. Y como dice una canción, en el dolor es mejor cantar. Y mi padre, estando en situación muy mal, que tenía ganas de cantar al Señor, de alabar al Señor
tuve que cantar con él. Estuvimos leyendo y orando. Mi papá no era así. Mi papá no era así. ¿Y por qué era así ahora? Porque la palabra del Señor en su corazón fue orando eso en su vida. No murió papá esa semana. Estuvieron como 15 días más o menos estuvo allí. Y después falleció. ¿Cómo falleció? Dándole gracias a todos. Gracias Marisa, gracias mi hermana, me dio gracias Misa, agradecía a todos y dando gracias. No, y en ningún momento yo lo escuché que él se queje ni nada. ¿Cómo, digamos, qué pasó con él? Es lo que la palabra de Dios dice. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones, nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Papá leía su Biblia y era eso lo que lo animó, lo fortaleció y lo preparó para ese momento y nos ayudó a nosotros también. Entonces cuando dice, bienaventurado la persona que la ley de Jehová es su delicia y en su ley medita de día y noche, mi padre experimentó eso y yo lo pude presenciar y cómo Dios con poder obró para que él afronte esa situación y nosotros también podamos afrontar esa situación. Ahora sigamos con el pasaje. Capítulo 1, versículo 3. Esta persona, que no estuvo en consejo de malos, que no es pecadores, ni se escarnecedores, es bienaventurada. ¿Por qué motivo? Porque la ley de Jehová está en su delicia y en su ley medita de día y de noche. Entonces esa persona es contenta, es feliz, no importa la situación que pase. Como dije, hay momentos en la vida que uno está triste, hay momentos de llorar y momentos de reír. Pero son momentos de la vida. Pero si mi actitud es estar siempre frustrado, siempre estoy triste y me gusta alimentar esa tristeza y me gusta revolver cosas para ponerme mal, no, eso está mal, ¿no? Pero la persona que está pasando un momento difícil, la palabra de Dios fortalece, consuela y anima para que continuemos adelante. Y esta persona, según versículo 3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, todo lo que hace prosperará. El creyente, querido hermano, que ya como creyente dejó esa vida vieja, los malos consejos, malas compañías, mala influencia, ya dejó esa vida. Y ahora su delicia, ¿cuál es? Es la palabra de Dios. Ese creyente se lo compara con un árbol plantado junto a corrientes de agua. No dice junto a la corriente de agua, sino de aguas. O sea, tiene abundancia de agua. Y ese hermano se compara como un árbol que está arraigado en la tierra. Porque el árbol, para que se sostenga, porque debe tener muchas raíces y estar bien arraigado. Para que cuando venga la tormenta, venga la lluvia, venga el frío, vengan los ríos, venga el agua, lo que sea, ese árbol se puede doblegar para acá, para allá, pero termina la tormenta y está derechito. Porque está bien arraigado. El creyente tiene que estar arraigado en el Señor y fortalecerse en Él. Y por medio de la fe, a aferrarnos a su palabra y confiar en Él. Y este árbol que crece, que da fruto en su tiempo, su hoja no cae, todo lo que hace prosperará. Este árbol que es así, ¿no? Está plantado junto a corriente de aguas, no de agua, de aguas. Ustedes se acuerdan, el Señor Jesús dijo esto: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Y esto de qué estaba hablando él? Del Espíritu Santo. Eso está en San Juan capítulo 7. Y de su interior, hablando del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, habrá esa agua que brotaría, ¿no? Si vos tienes sed, venga viva, y de su interior correrán ríos de agua viva. Y hablando del Espíritu Santo, ¿por qué es esto? ¿Cómo entra acá el Espíritu Santo? Porque nosotros, hermanos, nos arraigamos en el Señor. Y nos arraigamos a su palabra, nos aferramos a ella. Pero el Espíritu Santo, el agua, es la que alimenta el árbol. El agua hace que el árbol esté más fuerte, ¿no es cierto?, más firme. Y salgan las ramas frondosas, las frutas y todo lo que tiene que tener. Pero es el agua lo que produce eso. Es el Espíritu. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo está en nuestra vida, nos permite a nosotros, cuando leemos su palabra, poder entenderla y comprenderla.
Porque podemos leer 5 del capítulo y ¿qué aprendí? Nada, no entendí ni jota, no sé nada. Pero cuando el creyente ora al Señor, rogándole que nos permita entender y comprender su palabra, el Espíritu Santo, que es esa corriente de muchas aguas, abundante, nos puede y nos da el entendimiento para comprender las Escrituras. Y de esa manera sacar el mayor provecho para que podamos crecer como este árbol. Podamos crecer como este árbol, ¿no? Debemos estar arraigados. El creyente que la ley lleva a su delicia es un creyente que es feliz. Es como este árbol plantado junto a corriente de agua. ¿Qué hace este árbol? Da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Este árbol da su fruto a su tiempo. El Espíritu Santo nos permite comprender las profundidades de la palabra de Dios, nos da discernimiento para entenderla y aplicarla a nuestra vida, y da frutos, distintos frutos, pero uno de ellos es muy claro. Mas el fruto del Espíritu, ¿qué es? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El fruto del Espíritu Santo, hermanos, es eso. Es mostrar el amor, el gozo, la paz. Lo que hemos mencionado, que es Gálatas 5, 22, 23, ¿no es cierto? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El Espíritu Santo me permite, el Espíritu Santo, digamos, permite que pueda sacar esos frutos en mi vida, ¿no? Y es obra del Espíritu de Dios, porque yo naturalmente soy una persona egoísta. Naturalmente soy una persona mala, soy violento, soy enojón, soy rabieta, y a mí naturalmente el amor no me brota por todos lados. Y si de repente ven algo bueno en mí o en cualquier otro creyente, ¿quién es? Es el Señor obrando. Es el Señor obrando y el Espíritu Santo obrando para que se vea ese fruto. Y eso es el creyente que no sale por cantar canciones o por escuchar alabanzas, sino por preparar y poner su corazón y sinceramente decir: habla Jehová, que tu siervo oye. Y la palabra de Dios obra eso en la vida del creyente. Dice versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Qué palabra esa, no? Y todo lo que hace prosperará. Bueno, eso me gustó dirá alguno. Muchos asocian prosperará con dinero, pero no está hablando de eso, ¿no? Porque el proverbio dice: mejor es un bocado seco y en paz que casa de contienda y llena de provisiones. Y hay personas que tienen un montón, pero en realidad no tienen la paz ni la tranquilidad. Y hay personas que viven con lo justo, agradecidos, no tienen abundancia, y el Señor les provee el día a día y son muy felices. Y otros hermanos que el Señor les permite un buen pasar, y esos buenos hermanos le dan gloria a Dios. Cuando habla que todo lo que se prosperará, no, está hablando, querido hermano, de nuestra vida espiritual. El Señor me permitirá tener un buen matrimonio, tener hijos que anden en el camino de Dios, poder participar de una iglesia, tener la bendición de poder servir al Señor. Conozco a un hermano que lo decía sinceramente, él estaba re agradecido, porque en la iglesia tenía una función y él estaba feliz, porque tenía un ministerio de la iglesia. ¿Sabe cuál era su ministerio? Él tiene que limpiar los baños de la iglesia, y él iba re contento porque era para el Señor, y él se sentía como se sentía como lo máximo. Y es verdad, porque el Señor Jesús, ¿qué dijo? Que el que quiere ser entre ustedes tiene que ser que vuestro siervo, y esa actitud de servicio. Entonces esa persona es feliz porque su delicia es la palabra de Dios. Se aferró a la palabra de Dios, se agarró y es como un árbol, y el Señor obró para que él entienda la palabra, entienda el sentido, y se da cuenta que puede evidenciar, dar frutos evidentes. El árbol bueno es que va a dar frutos buenos. El árbol bueno no va a dar frutos malos. Y este hermano, te das cuenta de la vida que tiene y la alegría, cómo seguir al Señor y cómo el Señor le permite prosperar, crecer en su testimonio, en la comunidad. Es una persona útil y es un miembro que la verdad estamos muy contentos de tenerlo en nuestra iglesia. Hasta acá va todo bien, pero hay una advertencia. Verso 4, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento.
La primera parte está hablando de los creyentes. La segunda parte, no así los malos. ¿Quiénes son los malos? Por empezar, los malos, ¿quiénes son? Salmo dice el necio en su corazón, no hay Dios. O sea, el malo, ¿quién es? ¿Quiénes son los malos? Aquellos que no reconocen a Dios en sus vidas. Aquellos que no reconocen a Jesús como Señor y como Salvador. No los reconocen. El creyente que se ha convertido al Señor y su mayor delicia es su palabra, es como si algo que crece, que da frutos y prospera. En cambio, los malos es todo lo contrario. No así los malos, son los que no han puesto su confianza en Jesucristo, que dicen que no necesitan del Señor, no necesitan el perdón de sus pecados. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Así son los malos, como el tamo que arrebata el viento. Tratemos de ubicarnos en lo que era la época. Segaban el trigo. Estaba el trigo y junto con el trigo estaba el tamo, que era la paja. ¿No es cierto? El tamo, la paja, o sea, era todo esto. Y tenían que aventarlo, tenían que tirarlo para arriba. Y ya saben lo que sucedía. Tiraban para arriba y el trigo por su peso caía a los pies de aquel que lo estaba tirando. Y la paja, el tamo, ¿qué sucedía? No caía porque no tenía peso. El viento se lo llevaba. Entonces tiraban, caía el trigo y el tamo se lo llevaba el viento. No así los malos, que son como el tamo. ¿El tamo qué era? Algo que no tenía peso, porque se lo llevaba el viento. Algo que no tenía ningún valor. El trigo sí tenía valor, pero el tamo no tenía ningún valor. Y algo que también terminaría, ¿de qué manera? Se juntaba la paja, porque hacía mucho de eso, se juntaba mucha paja. ¿Y qué hacían con la paja? Lo que hacían era quemarla. La ponían en fuego y la quemaban. A los malos se los compara con el tamo. ¿Y cómo es el tamo? Dijimos, no tiene ningún peso sobre lo espiritual y sobre lo moral. Tiene una vida desordenada, una vida impía, una vida llena de perversidades. Y es como el tamo, no tiene ningún peso espiritual. Estas personas espiritualmente no tienen ningún valor como el tamo, no tienen ningún valor. Todo lo que yo haga no tiene ninguna connotación eterna, nada. Todo lo que yo haga no tiene ningún valor a los ojos de Dios. ¿Y cuál es el fin de los malos? El mismo que el tamo y la paja. Un día van a comparecer ante Dios y van a ser mandados al castigo eterno. Esos son los malos. Y se los compara como el tamo, que arrebata el viento. Por eso dice verso 5, por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Qué contrario que es la vida de aquel que la palabra de Dios es su delicia. Porque aquel que la palabra de Dios es su delicia es como un árbol plantado junto a corrientes de agua. En cambio los malos no están plantados en nada, no se han arraigado de nada. Se los lleva el viento, no tienen ningún valor y van a terminar siendo quemados, no tienen ninguna utilidad, no sirve para nada. La diferencia entre una clase de persona y otra, ¿no? Esa es la diferencia. Verso 5, por tanto no se levantarán los malos en el juicio, en los pecadores, la congregación de los justos. No se levantarán los malos en el juicio, en los pecadores, la congregación de los justos. Miren, un día todas las personas van a tener que dar cuenta delante del juicio del gran trono blanco. Y todas las personas que estén allí, todos ellos están allí para ser condenados al castigo eterno. Y acá dice, por tanto no se levantarán los malos en el juicio. Todos allí, ninguno va a poder levantarse y ser un guapo y prepotear y decir yo creo esto y así soy yo. Y yo decía que vos no Dios, yo decía que vos no existía y sigo sosteniendo que vos no existís. No, la Biblia que dice que cuando estén allí toda rodilla se va a doblar. Y todos van a confesar que Jesús es el Señor. ¿Por qué? Porque van a estar muertos de miedo y van a terminar confesando que Jesús es el Señor. Pero de nada les va a servir, porque el tiempo de la oportunidad de ellos se terminó. Se terminó. Dice, por tanto no se levantarán los malos en el juicio. ¿Ustedes se acuerdan de Mateo capítulo 7? Dice el versículo 21 en adelante. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, en este día de este juicio, Señor,
¿No profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre hicimos muchos milagros? ¿En tu nombre echamos fuera demonios? O sea, personas que pensaban que hacían estas cosas y las hacían sinceramente para Dios. Y él dice, entonces le responderé, nunca os conocí. No es que ustedes estaban conmigo después de apartados, no, ustedes nunca fueron míos. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, o sea, los malos. Se apartan de mí, hacedores de maldad, son los malos. Y cuando dice, por tanto, no se levantan los malos en el juicio, allí no van a poder decir, ni siquiera se van a poder levantar. Ni los pecadores de la congregación de los justos no van a tener ninguna parte con los creyentes. A veces en las iglesias, y pasa esto, que hay personas que están un tiempo, hasta quizás se bautizan, hacen la profesión de fe y son miembros y tienen función, y después del tiempo manifiestan que no son creyentes para nada. Y estas cosas pasan, ¿no? Ustedes recuerden, ¿por qué pasa esto? ¿Porque el pastor no ora? No, estas cosas pasan. Ustedes se acuerdan que el Señor Jesús tenía 12 discípulos, de los cuales la Biblia que dice que uno era del diablo, que era Judas, y a ese discípulo lo eligió el Señor Jesús. A ese discípulo lo eligió el Señor Jesús, ¿no? Y el Señor lo permitió en su soberanía, pero en eso no va a haber ninguno que se haga pasar por creyente y salve, ninguno, ni los pecadores de la congregación de los justos. Verso 6, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. El Señor conoce a sus ovejas, el Señor conoce el camino de los justos. El Señor sabe a aquellos que le están sirviendo, a que están sufriendo por causa del Evangelio, a aquellos que son miembros de la iglesia y sufren por la iglesia, sufren por el cuerpo de Cristo, aman al Señor, son celosos de la Escritura. El Señor conoce, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Acá se muestra claramente dos clases de hombre: el creyente que vive una vida con gozo, porque es un creyente que su delicia es la ley de Dios. Y como consecuencia de eso, ese creyente es como un árbol plantado junto a corriente de aguas, que crece, que prospera y da utilidades. Y después está el hombre malo, que no está arraigado, que es como el tamo que arrebata el viento, será como no tiene ningún valor, ningún peso, y estará condenado por toda la eternidad. Y este nunca se va a levantar delante del Señor, porque su tiempo era acá y no lo aprovecharon. Mas la senda, Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Toda la Escritura habla del Señor Jesucristo, y sin duda que acá está hablando de Cristo, ¿no? Ya lo hemos dicho en los primeros versículos. Y en ese día del juicio, ¿quién va a estar juzgando? Va a ser el Señor, ¿no? Que el Señor nos anime, queridos hermanos, para que apliquemos esto. ¿He hecho algo nuevo? No, si todos sabemos que tenemos que leer la palabra de Dios. Pero leámosla, agarrémonos de ella. Y digamos al Señor, Señor, tal situación en mi vida me ha entristecido el corazón. Y no puedo sacarme esta tristeza, ya sea la partida de un pariente, de un papá, de una mamá, de un abuelito, un hermano, o la partida de alguien muy querido. Y esto me ha quitado la felicidad, el gozo. No, Señor, yo quiero manifestar que estoy ante tu presencia, leo tu palabra. ¿Y qué es lo que te pido? Lo que dice acá, que el creyente, que su delicia es tu palabra, y en ella medita todos los días, es un creyente bienaventurado. Te pido eso, Señor. No estoy pidiendo riqueza, no estoy pidiendo salud, no estoy pidiendo cosas de este mundo. ¿Qué estoy pidiendo? Poder manifestar a través, digamos, de mi rostro, de mis actitudes, que estoy contento y agradecido de servir al Señor. Vamos ahora, queridos hermanos. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra y pedimos, Padre amado, que tú en nuestras vidas para que realmente podamos servirte y hacer tu voluntad. Permítenos, Padre, imitar al Señor Jesucristo y buscar ser como Él, que nunca se dejó influenciar por mal consejo, las malas compañías, y nunca no hubo ningún pecado ni engaño en Él. Permítenos, Padre, aspirar. Sabemos que somos pecadores, sabemos que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, pero como creyentes permítenos tener esa vida que a ti te honre y te glorifique, no dando lugar a las malas compañías. Y a la vez, Padre Santo, permítenos agarrarnos de tu palabra fuertemente en nuestros corazones, ponerla por obra en nuestras vidas, que podamos crecer, podamos prosperar en lo espiritual.
y que podamos ser útiles y no como los malos, que son todo lo contrario. Padre Celestial, te damos gracias, porque nosotros un día éramos el grupo de los malos, éramos los necios que no creíamos en ti, pero obraste en nuestros corazones para que Cristo entre en nuestras vidas. Y te damos gracias por el gran poder que tiene de encontrar vidas destruidas como las nuestras, buenas para nada, y hacer algo que te sirva a ti. Gracias por esto, en nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga.